importante en lo que vamos a estar interviniendo con nuestros usuarios, y no solamente con usuarios neuropsicológicos, sino con usuarios en todos los niveles de atención. Les comentaba, la memoria es de lo primero que se está modificando a lo largo de los trastornos, llámese golpes, llámese accidentes cerebrovasculares, llámese, etcétera, etcétera. Entonces, pues vale la pena que podamos concentrarnos para poder revisarla de manera estructural. Ya nos dimos alguna intervención con lo que fue deporte. Ya no, siguiente, por favor. Tenemos que este es un paso bien importante, ¿sale? Este es un paso bien interesante, el procesamiento de la memoria. Aquí hay un procedimiento que se puede utilizar para poder saber qué tan afectado se encuentra nuestra memoria de manera cuantitativa. Vamos a pensar en las 3 fases de la memoria, ¿sale? El primero es el registro o codificación. La clasificación puede ser muy variable dependiendo de dónde lo estén obteniendo en la información que se está viviendo, ¿sale? ¿Qué significa el registro? Que es todo lo que entra, es la forma en la que el estímulo impresiona. Es una forma más activa, además de la atención. ¿Por qué? Porque podemos ver pasar autos, podemos ver pasar bicis, podemos ver pasar perros y no nos va a llamar la atención, salvo en el registro de la estructura estándar. Pero puede ser que de repente, por cualquier cosa, algo nos llame particularmente la atención, un auto bonito, una bicicleta rara o un perro extraño, y esto entra en este primer segmento. Es la forma en la que un estímulo estimula el sistema nervioso para poder retenerlo, ¿sale? Después viene el almacenamiento y vayamos concretando un poco el ejemplo. En el registro, pensemos que podemos prestarle atención a 10 detalles, 10 cosas. Regularmente la clave es 7 menos 2. O sea, nuestra capacidad atencional está en función de 7 menos 2, que son 5, o 7 más 2, que son 9. Yo puedo grabarme 5 nombres o 9 nombres, pero la base es 7. Llego a una reunión y me puedo grabar muy cómodamente 7 nombres. A lo mejor puedo también hacer 9, a lo mejor puedo hacer 5. Hay personas con capacidades extraordinarias que pueden hacer muchas más registros. Eso es lógico. Pero la base, la estándar, la forma es 7. Pensemos para redondear los números, que nosotros vamos a tener un estándar de 10. Entonces, voy a observar 10 detalles en la manera en que existe esta codificación, ¿sale? Entonces, yo me quedo con 10. Y vamos a poner en un papelito que logré 10 registros, ¿sale? Este pasó. ¿Todos lo notan? Tenemos 10 detalles. ¿Qué va a ser el almacenamiento? El almacenamiento es la forma en la que yo realicé mi codificación y tengo integrado esos registros. ¿Se entiende? ¿Sabes qué? Iba por la calle, 10 perros colis, calcolientes, pero uno era una especie de labrador. Entonces, como el labrador llamó particularmente mi atención, yo lo retengo, yo lo mantengo, yo lo almaceno en mi memoria. Esta memoria es una memoria de mediano plazo. Y entonces lo asocio en una estructura que se llama corteza asociativa,
que es como la capa de todo el cerebro, una finita capa de 6 milímetros, que ahí guardo todas las características asociativas y veo el color, y veo sus ojos, y veo cómo saca la lengua, y me recuerda al perro que tuve en la infancia. Entonces, esa corteza asociativa me permite grabarme los detalles, a lo mejor, de esos perros, ¿sale? Pero ¿qué creen? Como que no lo tengo todo, o sea, como que no logro guardarme todo. ¿Es normal? Sí, porque la memoria va a depender de ciertas problemas del registro. O sea, la memoria tiende a dañarse, la memoria tiende a modificarse en función de la experiencia y del tiempo. ¿Por qué? Porque no logramos excelente registro, porque la codificación fue extraña, por muchas cosas, ¿sale? Como porque creen que también se puede dañar la memoria. Chicos. No sé si cuente por algún evento traumático o algún accidente. Puede ser, pero ya son cosas como muy complicadas. Me refiero a, pues en este caso, en una situación normal en donde nosotros recordamos algo, porque se puede como modificar. ¡Ah, América! Yo creo que hasta podría ser por superstición misma, ¿no? ¿A qué te refieres, América? O sea, por ejemplo, no sé, bueno, no sé cómo explicarlo más bien, pero tal vez, pues ok, yo me pongo de ejemplo, am, tal vez yo le pregunto, no, ay, es que no sé cómo explicarlo. O sea, como que uno mismo, como que se va haciendo la idea de que no se acuerda aunque se acuerda. Y tenemos Oh, los fenómenos que habíamos visto en Neuropsy, en donde estamos compensando, en donde estamos integrando cosas que no necesariamente son por los huecos que nos deja el tiempo, por los huecos que nos deja el proceso de registro. El registro no es perfecto, aunque pareciera que nosotros sabemos y vemos lo que vemos y hacemos. Muchas veces el registro se ve como entintado por otros aspectos de la atención. Entiéndase que la atención es indispensable para poder lograr el primer paso de la memoria. De hecho, el primer paso de la memoria, en algunos teóricos, ni siquiera lo consideran parte de la memoria, lo consideran parte de un proceso atencional. Y hay segmentos del estudio de la atención que nos permite entender aspectos de memoria. Por ejemplo, la memoria de trabajo. Cuando nosotros estamos haciendo un trabajo manual o un trabajo intelectual arduo, regularmente contamos con piezas de información que debemos de ir trabajándolo en ese momento. Imaginemos una persona de McDonald's que trabaja en el drive-thru. Toma una lista de pedidos, lo mete en una computadora, dentro de esa computadora hace el proceso de la lista y lo entrega. Y cuando llega el otro cliente, vuelve a hacer todo lo anterior. Pregúntenle la cantidad de órdenes que dio durante todo el día. No lo va a recordar, porque solo necesita almacenarlo en algo que se llama memoria de trabajo. Y eso es una bucle atencional, pero también de memoria. Oye, y si entró en la memoria, ¿por qué no lo recupera a largo plazo? Porque entró en otro segmento de la memoria, ¿me explicó? Si les pregunto qué desayunaron el lunes, algunos lo podrán decir con soltura, pero a otros se les va a hacer más difícil. Qué curioso que podamos saber dónde estábamos cuando fue el accidente de las Torres Gemelas.
pero no recuerde yo el desayuno de lunes. ¿Y por qué pasan esos fenómenos? Porque entran a modalidades distintas de la memoria. Oye, en la vida estoy recordando al primer novio que tuve, a la primera novia que tuve, pero de la nada aparece en algún centro comercial o con alguna persona el perfume que él usaba, que ella usaba, y ¿qué creen? ¡Boom! Aparecen recuerdos, aparecen sensaciones, aparecen eventos de la vida pasada. ¿Por qué? Porque llegó un estímulo que permitió de la nada obtener un proceso de recuperación de largo plazo, y no es que nos interese la persona, es solo que existe esta parte del procesamiento, ¿no? Entonces, más o menos por eso es que vamos observando que la memoria tiene fallos y que la memoria no es perfecta. Pero no, porque no es perfecta, precisamente por estos tres procesos de la memoria, y observar cómo se da este procesamiento nos permite entender cómo se encuentra la calidad de la memoria en sí. Y la recuperación va a ser la manera en la que yo traigo esa información, traigo ese elemento, traigo esa sensación a el presente. Entonces, si yo tengo un registro de 9 y un almacenamiento de 9 y logro una recuperación de 8, ¿cómo se encuentran mis porcentajes? Alguien saca una calculadora. Si eran 10 estímulos y yo tengo 10 registros perfectos, tengo 100%, ¿cierto? ¿Pero Sí, qué creen? En el almacenamiento, yo logré nada más recordar 9. Recuerden que primero se tiene que copiar, primero se tiene que dejar muy bien claro que el aprendizaje, porque así nos aseguramos de que el registro sea claro. Cuando vimos Minimental, lo observamos. El Minimental son 3 palabritas que vamos repitiendo hasta el cansancio. Y después les preguntamos a ellos. Entonces, si nos dan menos detalles, significa que estoy bajando mi rendimiento un 10%. Entre el 10 y el 25% de la información en el almacenamiento está bien, es parte de lo humano, es parte de lo normal. ¿Me explicó? Y ya al final, cuando vuelvo a preguntar el día de mañana o el día de pasado mañana, yo logro 8 detalles de estos 10. Significa que baja mi rendimiento un. ¿Cuánto baja mi rendimiento, chicos? ¿Un 10 o un 20%? Muchachos. Chicos. Vamos a preguntar al azar. Mijael, ¿cuánto baja el rendimiento? Registré 10, almacené 9 y recupero 8. ¿Cuánto baja el rendimiento? ¿Uno? ¿Cuánto? ¿Uno? ¿Por qué? Porque se supone que tengo 10, entonces baja hasta 9 y recupero 8. Entonces, básicamente
seguía conservando uno, pero por lo mismo, no, espérate. A ver, aguanta. No, aguanta. 10, Son 10 detalles que debo de conservar. pero 8. Recupero 9. Perdón, almaceno 9 y recupero 8. ¿Cuánto es el porcentaje que estoy perdiendo? El 10%. ¿Por qué? Bueno, en almacenamiento porque de 10 bajó a 9, ¿no? Entonces, como es 1, es 10%, ¿no? Ajá, pero yo estoy recuperando 8. ¿Cuánto baja? Vale. Bueno, yo digo que es el 20 porque ya el resultado final ya no recuperas los últimos dos. Sí vale y sí, Evelyn, es el 10 y es el 20, pero hay que preguntarnos de dónde o por qué. Chequen que en el registro yo estoy logrando 100% del registro, pero a veces no voy a lograr el 100% del registro. Imaginemos que tenemos que aprendernos una lista de 20 palabras, de 20 nombres compuestos. Eso significa que vamos a tener que aprendernos 30 palabras, si no es que 40 palabras. América, Alejandra Mozo Navar. Son 4 palabras que me las tengo que aprender en ese orden. Entonces la saturación de la información es enorme. Puede ser que de la tarea yo solamente me grabe el 80%, pero ese 80% se vuelve el 100%. ¿Por qué? Porque es lo que yo logro recuperar. ¿Recuerdan que les había dicho que hay un número mágico de la memoria que es 7 más menos 2? Normalmente tenemos la capacidad de guardar sin problemas, sin artilugios de la memoria, de mnemotecnias, etcétera, etcétera, 9 elementos de información. O sea, 9 bloques de información cerrados. ¿Me explico? América, ¿cuál es su número telefónico? 246-192-1294. ¿Cómo lo dijo? ¿Ah? ¿Cómo lo dijo? De 3 en 3. Técnicamente en un bloque de 4. Entonces, para guardar su número telefónico, usted necesita 4 bloques de información. ¿Me explicó? ¿Pero cuántos números son? 10, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? ¿De guardarnos 10 elementos o de recordar 4? Pero son trucos que solamente ocurren en la memoria. ¿Por qué? Porque es un espacio asociativo. En el momento en el que yo logro ese segmento asociativo, incluso la LADA se vuelve secundaria. En Cuernavaca son 777, pero el 777 solo le dice como inicial, o sea, nadie tiene que estar recordando el 777 y dan el resto de los números para poder grabarlos mejor. Entonces se vuelve un cúmulo de 3. Un bloque de información de 3. Y bueno, lo que decía Evelyn es correcto. El rendimiento bajó 10%. ¿Por qué? Porque es el rendimiento de las cosas que se nos quedaron al final. Estamos en clase de afasias. Entonces hablamos de todas las afasias habidas y por haber, pero Mijael se fue al baño. Y se fue al baño cuando hablamos de la afasia motora eferente. Cuando regresa, acabamos de ver las 9 fasias clásicas. ¿Y qué creen? Mijael va a tener conciencia de que hablamos de la fascia motora eferente. No. Entonces, Mijael y el conocimiento de Mijael se va a quedar en que hay 7 afasias. Y cuando venga el examen, no va a poder contestar de esas 9 porque va a tener conocimiento de 8. Significa que aprendió, o sea, aprendió y su cerebro y su memoria está bien,
Lo que no está mal, lo que está bien, lo que no está bien es su formación, pero eso es independiente. Si hacemos un cúmulo de eso, podemos observar la capacidad que tenemos de almacenamiento y la capacidad que tenemos de la recuperación, siempre y cuando el registro sea hecho de manera adecuada. Siguiente presentación, Brian, por favor. Siguiente. Y cuando se hace la observación de los tipos de memoria, es más o menos lo que les comentaba. La memoria tiene relaciones con todos los sistemas perceptivos, o sea, tiene relaciones con todas las aferencias. ¿Qué tenemos que hacer para poder concretar un mejor sistema de recuerdo? ¿Qué es? No sé si a ustedes les pasa como estudiantes, en que de repente todo el mundo les empieza a dar de todo, les empieza a dejar lecturas de todo, les empiezan a pedir trabajos de todo, y cuando acaba el semestre, ¿qué dicen? No aprendí nada, no sé nada, quiero abandonar la escuela porque no le entiendo. Leo y simplemente las cosas no ocurren, ¿cierto o falso? Bueno, supondré que alguien dijo cierto. Entonces, ¿por qué es que los sistemas de aprendizaje están en ese tipo de exigencia? Porque en el segundo semestre otras lecturas podrán complementar las primeras y se lograrán hacer más complejas. Y en el sexto semestre, en donde estén en prácticas, las formas en las que se estén dando la forma en la que se estén dando las prácticas van a poder hacer que ustedes concreten recuerdos, a lo mejor vagos recuerdos de lecturas que tuvieron primero, segundo, tercero, cuarto, porque van a tener sentido sensorial, porque van a tener sentido procedimental, porque van a hacer que la percepción del problema sea relacionado con el objeto cognitivo del cual tienen que resolver una actividad o una tarea. Hay personas que necesitan, por ejemplo, una de las técnicas para, ¿alguna vez alguien de ustedes logró grabarse la tabla de los elementos? ¿En secundaria o en prepa? ¿Se la grabó René? Lo intenté. ¿Cómo lo hizo? Pues mucha dedicación, o sea, como que mucho repetir, repetir, repetir. Entonces René Y utilizó la clásica repetición. Pero imagínase que en esta repetición usted hubiera dividido el conocimiento. ¿Cuántas familias de elementos hay en la tabla periódica? no sé, me dediqué a reprimir ese recuerdo. Es un gran ejercicio para hablar de la memoria, porque son 120 y tantos elementos, ¿no? De los cuales se dividen 7 familias. Entonces, si nos grabamos las familias, solamente tenemos que recordar algunos elementos de la familia. Y hay personas, sobre todo químicos, que antes de que existieran los apoyos electrónicos, porque ahorita ya no es necesario grabarnos una tabla periódica, utilizaban olores. Entonces compraban 7 olores y empezaban a asociar los olores con los números de valencia que tenían los átomos en los elementos. Entonces así era mucho más profundo el recuerdo. ¿Recuerdan cuando practicamos las 3 palabras en Minimental? Si nosotros hacemos una... si nosotros hacemos una... ¿cómo se dice? Un recuerdo social, es muchísimo más probable que tengamos ese entendimiento, que sea más nutrido, que sea más claro. Bueno, siguiente, por favor.
Y aquí vienen estos tipos, icónica, ecónica, olfativa, áptica y gustativa, que se entiende que son, pues, las formas de memoria de analizadores específicos. Continuamos. Aquí tenemos otra clasificación de la memoria, lo que habíamos escuchado de memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo depende de las necesidades que tenemos. Es memoria que después desechamos, ¿sale? Si hacemos la comparación con una computadora, la memoria a corto plazo es la memoria RAM, o sea, la memoria que nos va a servir para trabajar en ese momento, pero que no va a pasar a ser parte de nuestro disco duro. Siguiente. Y la memoria a largo plazo, vamos a tener recuerdos de mucha larga profundidad. Entre ellos tenemos memorias implícitas o procedimentales. Levante la mano virtual, quien sepa andar en bicicleta. Bien, vale. Bien, Evelyn. Bien, Heidi. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas personas andamos en bicicleta. Yay. ¿Y los demás? Ismael, genial. Se cambió la foto, le queda mejor el sombrero. Se ve más cool. Wendy, muy bien. ¿Alguien sabe bailar? Wendy, una caja de monerías. Esos movimientos, caminar incluso suena un poquito extraño. María Cristi, ¿sabe bailar? Poquito. Nunca lo pensé de usted. No es cierto, qué bueno. Eh, Esta situación es importante, ¿por qué? Porque nos permite entender que nuestro cuerpo va a tener formas de procesar, de moverse, de observarse. Entre ellos, una de las marcas biométricas que tenemos dentro de nuestra persona también es la forma en que caminamos. Hay cierto ritmo, cierta cadencia, cierta pronunciación, cierta inclinación, cierto balance que nosotros tenemos en el momento de caminar. Y eso es también importante, ¿vale? Y esa memoria de procedimientos es una de las más lejanas de perder. Tenemos la memoria declarativa, que está relacionada sobre todo a lugares, a personas. Está la episódica, que usualmente nos permite obtener eventos autobiográficos. El primer beso, la primera vez que peleamos con papá y mamá, la primera vez que nos fuimos de casa, nuestro primer choque, nuestro primer asalto, la primera vez que nos destruyeron el corazón. Y está la memoria semántica. La memoria semántica regularmente es asociativa. ¿Por qué? Porque grabamos en algunos elementos de nuestra cabeza procesos, formas, colores que pueden ser altamente relacionados con objetos y situaciones. Por ejemplo, el tema que le comentaba, creo que a Vale. Es peludo, cuatro patas, tiene líneas en el pelaje, tiene rayas. Cada uno de los elementos de la memoria semántica de Vale le invito a decir tigre o gato. Pasamos a la presentación, por favor. Y lo que decíamos, la memoria tiene olvido. Una de las características del cerebro también es que olvidemos las cosas. Problemas de acceso por las situaciones de no poder prestar la atención adecuada y eliminación que nos permite precisamente esa situación. Hay muchas, en la consulta clínica, sobre todo la del corazón, a veces llegan los usuarios y dicen, ¿sabes qué?
yo no recuerdo mi infancia. Dije, no, no, no la recuerdas, la tienes bloqueada y está bien, pero es difícil que se pierdan elementos de la infancia de esa manera, ¿no? Continuamos. Continuamos, ya pudimos ver siempre a Alice. Y la amnesia, vamos a tener múltiples tipos de amnesia. Ese sí es importante. Cuando alguien les diga, es que tengo amnesia, aguas, como terapeutas, como psicólogos clínicos, como neuropsicólogos, como especialistas en la memoria que están haciéndose. Es importante que entendamos que la memoria y que la amnesia puede ser una situación incapacitante. O sea, no, ay, es que discúlpame que olvide tu cara, es que tengo amnesia. O sea, no. Hay de algunos tipos, retrógrada, anterógrada, global, de la niñez, transitoria y disociativa. O sea, la retrógrada es la que ocurre justo antes de que hubiera ocurrido una situación. Voy en la calle, tengo fiebre y me desvanezco. Entonces me despiertan y ¿qué crees? No me acuerdo cómo llegué a la calle. ¿Por qué? Porque sufro una amnesia retrógrada. Pierdo la capacidad de lo que ocurrió hace unos minutos, hace unas horas. La amnesia anterógrada es diferente, es una forma en la que yo no puedo ir recordando las cosas. Me pierdo, dejo de saber cómo es que hice las cosas, pero no es en el pasado inmediato, es en el futuro, es en el presente, por así decirlo. Hay amnesias globales, que son amnesias de la pérdida total de las personas. Oye, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Cómo me llamo? ¿Quién es mi pareja? ¿Estoy casado? Etcétera, etcétera, etcétera. Son aspectos que a veces se pierden en la amnesia global. Es difícil encontrarla, pero sí ocurre. Es más fácil que tengamos casos de amnesias anterógradas por la estructura del cerebro. ¿Va? Siguiente. Hay otras, por ejemplo, lacunar, que regularmente no se sabe por qué se pierde la capacidad de recordar. La fuga disociativa es un trastorno, como lo habíamos dicho en presentación, y la del síndrome de Korsakoff regularmente ocurre cuando una persona ha tomado mucho. Se le pierde cierta capacidad de procesar vitaminas y se pierden las capacidades de recobrar recuerdos y de estructurar recuerdos. Esa viene con muchísimas sustituciones, o sea, son para compensar mucho el recuerdo perdido, se ponen recuerdos falsos. Siguiente. Y bueno, tenemos ya las pruebas de memoria que les había dicho. Si quieren hacer una muy buena observación, la escala Wechsler de memoria es la mejor que se puede utilizar. Muy popular y todo el mundo lo hace. ¿Cómo vamos, Jan? ¿Ya podemos empezar la presentación que sigue? Mari Cristi, Maximiliano, Bárbara, Brian, muy bonita presentación, les quedó muy padre. Gracias, profe. Vamos con lenguaje. Esperamos que Brian saque su presentación para que entre la de don René, por favor. Muy amable, gracias.
Profe, temo que esto no se va a poder ahorita. Podemos pasar al siguiente. ¿Le pueden apoyar al equipo de lenguaje función ejecutiva? ¿A qué los apoyamos, profe? ¿A presentar o algo así? Ándele. Evelyn, Heidi, Ana Patricia y Rocío, rescaten a su equipo primario, por favor. Sí, profe, ya vamos. Muchas ¡Súper! gracias. Imagínense que están presentando en el Congreso de la Asociación Mexicana de Psicología. Les dieron carta abierta para presentar una mesa de trabajo sobre su problemática de mujeres golpeadas. Ya entró la hora y ustedes le dicen a la persona, aguántenme, es que no está la presentación. Temo que sería una gran historia. No, sería una historia muy irresponsable, ya que es el congreso más importante de México, donde se juntan todos, los raros, los extraños y los aún más complicados. Que no les pase, chicos. Entiendo que yo soy buena persona y me agrada la conversación, pero están en la universidad y es una situación formativa, muchachos. Y en donde se busca que tengan iniciativa, que tengan bríos, que tengan interés. Dentro del sistema educativo se llama. En nuestra defensa, nuestra presentación está lista y está excelentemente lista, pero nosotros no, por situaciones técnicas de ruido y ese tipo de factores que no dependen tanto de nosotros, me atrevo a decir. Ok, ok. Pero sí depende de ustedes. Porque son detalles que se tienen que ir viendo. Así como prender sus cámaras. Ya vamos, profe, ya vamos. Bueno, voy a conseguir palomitas. Qué bonita presentación. ¿De dónde sacan sus presentaciones? ¿Cómo le hacen? Puro Canva, profe. ¿Mandé? Puro Canva. Bueno, ahora sí, mi equipo va a presentar las funciones ejecutivas y está conformado por Heidi, Ana Patricia, Rocío Areli y su servidora Evelyn. Bueno, primero vamos a definirlo y este es el conjunto de habilidades cognitivas de alto nivel que permite la resolución de problemas complejos. Esto facilita una adaptación más eficiente. Es considerado un término paraguas que aglutina una serie de procesos de orden superior que gobiernan la acción hacia un objetivo y que permite emitir respuestas adaptativas a situaciones novedosas o complejas.
Bueno, según las habilidades recordadas bajo el paraguas de las funciones ejecutivas, se dividen en 8. Y la primera es la inhibición, que es la capacidad para interrumpir nuestra propia conducta en el momento oportuno, lo que incluye tanto acciones como pensamientos o actividad mental. La segunda es el cambio, que es la capacidad para pasar libremente de una situación a otra y para pensar con flexibilidad con el fin de responder adecuadamente a una situación. La tercera es el control emocional, que es la capacidad para modular respuestas emocionales, de modo que utilicemos pensamientos racionales para controlar los sentimientos. La cuarta es la iniciación, que es la capacidad para comenzar una tarea o actividad y para generar de manera independiente ideas, respuestas o estrategias capaces de solucionar. La quinta es la memoria operativa, que es la capacidad para retener la información en nuestra mente con el propósito de cumplir una tarea. La sexta es la planificación, que es la capacidad de manejar las exigencias de una tarea orientadas tanto al presente como al futuro. La séptima es la organización de materiales, que es la capacidad para poner orden en el trabajo, en el juego o tiempo libre y en los espacios dedicados al almacenamiento. Y por último, la octava, que es el seguimiento de uno mismo, que es la capacidad para hacer el seguimiento de nuestras propias realizaciones y de medirlas o evaluarlas en una relación con estándar previamente fijado sobre lo que se necesita o lo que se espera. Las funciones ejecutivas promueven un funcionamiento adaptativo y pues autónomo, ya que como operan como un sistema de autocontrol y guía en el desempeño de conductas, con intención abarcan una serie de procesos cognitivos, entre los que destacan la planificación, la decisión y evaluación o reajuste de conductas adecuadas para formular y alcanzar objetivos, así como anticipar los posibles resultados. Pueden agruparse en varios componentes. El primero es las habilidades necesarias para formular metas y objetivos en las que se requiere la capacidad pues, de iniciar la conducta o una actividad con propósito y de inhibir la respuesta automática o conducta inducida por el entorno. La segunda son las habilidades implicadas en la organización y planificación de los procesos y las estrategias para pues, lograr los objetivos. Asimismo, las tareas requieren la formulación de subjetivos a pasos específicos que deben secuenciarse de manera correcta. La tercera, las habilidades implicadas en la ejecución de los planes y la anticipación o reconocimiento de alcances de estos. Y la cuarta, las habilidades de adaptación y flexibilidad para alterar la actividad. El desarrollo de las funciones ejecutivas. Este se relaciona tanto con los procesos biológicos de la maduración del cerebro como con la experiencia, así como con los factores motivacionales y emocionales. El desarrollo de las funciones ejecutivas es de un inicio temprano y se prolonga hasta la edad adulta, por lo cual se tardan más en desarrollarse. Las funciones ejecutivas se desarrollan a lo largo de la infancia y la adolescencia, en paralelo con los cambios madurativos que moldean la corteza prefrontal y las conexiones con el resto del cerebro. Las funciones ejecutivas engloban un amplio conjunto de habilidades que se podrían sintetizar principalmente en 4, que son las siguientes. La memoria operativa. Esta permite tener en mente y de manera activa la información mientras se trabaja en una tarea, es decir, mantener la información, manipularla y actuar en esta función. La siguiente es la interiorización del habla, que permite a uno pensar para sí.
seguir reglas e instrucciones, así como autorregular la conducta, logrando actuar de forma reflexiva y no impulsiva. Luego, la autorregularización, el control de las emociones y la motivación, que nos ayuda a conseguir metas y modular la intensidad de las emociones que nos interfieren. Y por último, la flexibilidad mental, que nos ayuda a adaptar el comportamiento a los cambios que pueden producirse en el entorno, así como a la capacidad de ser creativos y combinar nuevamente los distintos componentes para lograr nuevas acciones. Las funciones ejecutivas comprenden una serie de procesos cognitivos, entre los que destacan la anticipación, la elección de objetivos, la planificación, la selección de la conducta, la autorregulación, el autocontrol y el uso de la retroalimentación o feedback. Bueno, aquí lo que se muestra es un sistema de control ejecutivo que es propuesto por Anderson, y este esquema es especialmente utilizado para categorizar las diferentes medidas de las funciones ejecutivas y tiene 4 dominios que interaccionan y tienen relaciones bidireccionales. El primer dominio es el control atencional, que se refiere a la capacidad para atender selectivamente a un estímulo específico. El segundo es la flexibilidad cognitiva, que incluye la habilidad para pasar a nuevas actividades, hacer frente a cambios en las rutinas, aprender de los errores, elaborar estrategias alternativas, multitareas y procesos de almacenamiento temporal. El tercer dominio es establecer objetivos, que se refiere a la iniciativa, razonamiento conceptual y habilidades de planificación y organización para organizar información o secuenciar fases del dominio de una estrategia de forma lógica y sistemática. Y por último, el cuarto, que es el procesamiento de la información, que se centra en la velocidad, fluencia y eficiencia para completar tareas nuevas o para resolver un problema. Alteraciones de las funciones ejecutivas. Cuando hablamos de individuos como funciones ejecutivas alteradas, podemos encontrar casos de patologías neurológicas derivadas del Parkinson, los ACV, tumores cerebrales, traumatismos craneoencefálicos, la esclerosis múltiple, el Alzheimer y el síndrome de Tourette. También se dan en casos de trastornos mentales, como por ejemplo la esquizofrenia, el trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos de la personalidad, el TDAH y trastornos del espacio autista. Podemos reconocer algunas pautas comunes de estos trastornos, como dificultades para concentrarse en una tarea, comportamiento rígido, conductas estereotipadas, falta de flexibilidad, dificultades para entender conceptos abstractos y limitaciones en la creatividad. El síndrome disejecutivo o frontal es el que reúne la mayoría de trastornos provocados por las alteraciones de las funciones ejecutivas. Las premisas relacionadas con las funciones ejecutivas. Anatómicamente, las funciones ejecutivas dependen de un sistema neuronal distribuido. El córtex prefrontal desempeña un papel destacado en dicho funcionamiento. Distintas regiones del córtex prefrontal se relacionan con diferentes aspectos del funcionamiento ejecutivo. No se dispone de un modelo único que nos permite explicar cómo los procesos cognitivos específicos se controlan y coordinación durante la ejecución de actividades cognitivas complejas. El constructo de las funciones ejecutivas no constituye un concepto unitario. Es la combinación de diversos procesos cognitivos que se combinan de múltiples maneras para operar en diferentes situaciones.
Pruebas de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas implican una gran variedad de habilidades. Las pruebas para el funcionamiento ejecutivo evalúan habilidades específicas como la memoria funcional y la organización. Otras dificultades de aprendizaje pueden afectar funcionamiento ejecutivo, lo cual puede complicar la evaluación. Pruebas neuropsicológicas para evaluar las funciones ejecutivas. A continuación, vamos a ver algunas pruebas más utilizadas en la clínica. La primera es la resolución de problemas matemáticos. Resolver problemas matemáticos de este tipo requiere el uso de conceptos y de un razonamiento lógico. Existen varias baterías que incluyen subpruebas de resolución de problemas aritméticos. Por ejemplo, Luria solía utilizar este problema. Si tengo 18 libros distribuidos en 2 paquetes y en un paquete hay el doble de libros que en el otro, ¿cuántos libros tengo en cada paquete? El segundo es el test de colores y palabras o el efecto Stroop. Esta aplicación se hace de forma individual, su tiempo es de aproximadamente unos 5 minutos y la edad es de a partir de 7 años a 80 años. En 1986, James Cattell comprobó que el tiempo que se tarda en leer palabras es mucho menor que el que se necesita para reconocer simples colores. Diversas investigaciones sobre este fenómeno condujeron a lo que posteriormente se ha denominado efecto Stroop por Stroop en 1935 y a la creación de una de las pruebas más utilizadas en el ámbito escolar y neuropsicológico. La prueba consiste en 3 tareas. La primera es la lectura de palabras, después la denominación de colores y por último la de interferencia. La comparación de estas puntuaciones obtenidas en las 3 tareas permite evaluar los efectos de la interferencia en el sujeto y su capacidad de control atencional. La sencillez de los estímulos y su breve tiempo de aplicación permite usar esta prueba en casos muy diversos, como por ejemplo en daños cerebrales, abuso de sustancias, la demencia, psicopatología, estrés, entre otros, independientemente del nivel de cultura de la persona. La siguiente prueba es el test de clasificación de tarjetas de Wisconsin. Esta se aplica de forma individual y el tiempo es variable. También se aplica desde los 6 años y medio hasta los 89 años. Este test es diseñado inicialmente para evaluar razonamiento abstracto. Hoy constituye una medida de la habilidad requerida para desarrollar y mantener las estrategias de solución de problemas necesarios para lograr un objetivo. Diversas investigaciones han mostrado que resulta especialmente sensible a las lesiones que implican a los lóbulos frontales y, por tanto, a la afectación de las funciones ejecutivas, por lo que se ha convertido en una de las pruebas de referencia para evaluar. Incluido es una batería amplia de evaluación cognitiva y neuropsicológica. Resulta de gran utilidad para discriminar entre lesiones frontales y no frontales. El manual presenta una forma tipificada de aplicación y valoración junto a una amplia baremación y los resultados de diversos estudios sobre sus características psicométricas. Incluye también ejemplos y datos para la interpretación clínica. El siguiente es el test de los senderos para la evaluación de las funciones cognitivas y este también se aplica de forma individual y dura aproximadamente 10 minutos. Se aplica desde los 16 años hasta los 91. Este test es una prueba de cribado de aplicación individual para evaluar el funcionamiento ejecutivo de los jóvenes y adultos mediante una tarea de planificación visomotora. Está compuesto por 4 pruebas diferentes que permiten evaluar una variedad más amplia de componentes incluidos en las funciones ejecutivas, como son la capacidad para planificar, la memoria de trabajo, la flexibilidad mental, la alternancia, la atención sostenida, la memoria prospectiva, la velocidad de procesamiento perceptivo y la fluidez
de la respuesta motora. En cada una de estas pruebas, la dificultad creciente se valora tanto la precisión como la velocidad, además de ofrecer un índice total del funcionamiento ejecutivo. Como conclusión, tenemos que las funciones ejecutivas son una serie de componentes cognitivos presentes en el área prefrontal del cerebro. Su principal objetivo es llevar a cabo tareas complejas y demandantes, pues son parte esencial de la funcionalidad de una persona. Y bueno, profe, eso es todo. Curiosamente está bien bonita la presentación. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda? Y comento que está bonita la presentación porque está muy compacta y responde muy bien a las características de lo que representa la función ejecutiva. Pero, ¿qué les parece si regresamos, chicas, para que vayamos comentando algunas de sus diapos? Por favor. Clase, ¿qué es función ejecutiva? Es un tema bien interesante. De hecho, de esto trata muchísimo de lo que vamos a trabajar a lo largo de los próximos años. Ustedes van a trabajar directamente con este concepto en el momento en el que les toque trabajar, ya sea en el ámbito clínico o ya sea en el ámbito educativo. Vale. No, era yo, profe, perdón. Vania, perdón. No, nada más me había fijado que estaba la presentación, pero le iba a dar la definición. Ajá. Pero bueno, ahí está. No, pero aprovechemos su participación, Vania. ¿Usted cómo entiende la función ejecutiva? ¿Qué es para usted? Pues es como esa capacidad del cerebro, de un cerebro funcional, pues, de tener una buena memoria, de un pensamiento, digamos, claro, y también que regula el comportamiento y las acciones. Nos hizo falta ahí, equipo de funciones ejecutivas, nos hizo falta comentar que se estaban sobre todo estipuladas en áreas prefrontales. Y a lo mejor la división de lo que representaba lo área frontal, dorso lateral, el ventromedial, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a lo mejor con los comentarios que está diciendo en este momento Vania. Es de toda la función del cerebro. Sí, sí, es toda la función del cerebro, pero descansan sobre todo en la ejecución, en esta parte de la frente, en esta parte del aspecto menos desarrollado a lo largo del tiempo. Vania nos hace muchos comentarios interesantes. El primero, depende de que todo lo demás funcione, y tiene razón. La función ejecutiva, por excelencia, depende de las características de integración de todos los demás elementos. A ver, pero vayamos como a la palabra. ¿Qué es un ejecutivo? ¿Ustedes qué identifican, qué reconocen, qué entienden por una persona ejecutiva? René. Pues es, vaya la redundancia, ejecutar una acción, ¿no? O sea, como hacer algo. No, planear algo. La ejecución va a estar en áreas parietales, la ejecución va a estar en todo lo demás, del sentido del formato. Pero Bueno, es como lo que te permite hacer, o sea, sí, planear. Y es esas características de planeación, de organización, de flexibilidad, de alternancia, lo que nos va a permitir tener una vida y conducta completa.
Pongamos un ejemplo a lo mejor de la vida cotidiana. Vania está con su novio y de repente le cacha mensajes de hola bebé, de un número desconocido, ¿no? Y entonces, boom, tenemos una sobrereacción. ¿Por qué? Porque, oye, ¿quién te está llamando bebé? Que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Pero, ¿qué crees? A lo mejor es el nuevo número de la hermana en donde le está mandando un mensaje, o del hermano, o del mejor amigo, que no tiene que ver con conceptos ni de engaño, ni de infidelidades, ni de falta de confianza, etcétera, etcétera. Una persona con poca características, con poco desarrollo de función ejecutiva, no podría revirar, no podría decir, ah, ok, es esta persona, vale. Claro, con su documentación y argumentación adecuadas, ¿verdad? Porque no hay que creerle nada más porque sí a los pelados hombres. Pero entiéndase que es la manera en la que nosotros vamos adaptando y readaptando las características que nos van a permitir tener una conducta compleja. ¿Y qué es una conducta compleja? Muchas veces una conducta social. Entiéndase que las funciones ejecutivas son consideradas hoy la parte determinante que tenemos en el cerebro y que conduce a la humanidad. Oye, ¿cómo logramos diseñar arte? ¿Cómo logramos planear estructuras? ¿Cómo logramos tener emociones y expresárselos a otra persona? Todo es por funciones ejecutivas. Y lo vamos a estar entendiendo así los próximos años. No es tan así, pero sí. Porque de ahí define la capacidad de la intelectualización, el procesamiento de emociones complejas. Pero, repito, durante estos próximos años, así van a encontrar muchísimos congresos, así van a encontrar muchísimas conversaciones entre psicólogos, solamente observando las características de las funciones ejecutivas. ¿Por qué lo trabaja la neuro? Porque la neuro nos está explorando el área específica cerebral en donde descansan esas características. Hay un caso muy conocido llamado Phineas Gate, que fue la primera persona que permitió asociar directamente la área con las funciones ejecutivas. Va de nuevo. ¿Por qué somos lo que somos, muchachos? ¿Por qué René es un tipo risueño? ¿Por qué Vania es una mujer interesante? ¿Por qué Ana Patricia es una persona clara y amable? René. Pues en parte por tus experiencias, ¿no? O sea, todo lo que has vivido, o sea, tu historia, pues. Y también la parte como... Bueno, sí, o sea, en general como que tu historia, pero es como una respuesta un poco simplista, tal vez. ¿Y dónde se desarrolla y dónde se propone tu historia? ¿Dónde se guarda esa historia? Según lo que ¿En tu memoria? En la memoria, en la memoria semántica, procedimental, en la memoria episódica, como ya nos explicó el equipo, ¿no? Ajá. Hay casos de memoria en donde se observa que a pesar de que se pierde, no se pierde la personalidad, porque lo que les estoy comentando se llama personalidad. Lo interesante de Vania, lo carismático de René, lo apasionado de Patricia, se basa sobre todo por rasgos de respuesta de la personalidad. Entonces, no se entendía muy bien dónde se localizaba esto que llamamos personalidad. ¿Por qué? Porque si a alguien le impactaba el área de derecha del cerebro en el aspecto temporal, se perdía la memoria, pero no la forma de responder. Porque si nos volábamos un área 4 de Brodmann, perdíamos la capacidad de procesamiento visual, pero no nuestros modos ni nuestros gustos. René. Supongo que porque no es algo localizacionista, ¿no? O sea, es como el conjunto de muchos fenómenos que ocurren al mismo tiempo que forman tu personalidad, ¿no? Claro, pero ¿qué crees? No solamente, o sea, lo que pasa que en el antilocalizacionismo, aunque se perdía un área, era muy complicado poder decir teóricamente cuál era la diferencia entre uno y entre otro. O sea,
Imagínate que por alguna crisis convulsiva tienen que resolver, modificar, atender a una persona. Entonces, esta crisis convulsiva lo que va a hacer es que precisamente haya un problema de seguimiento porque tuvieron que entrar a hacer alguna operación y se desestructuró el pensamiento. Pero aunque pierdas la capacidad de hablar, aunque pierdas la capacidad de moverte, aunque pierdas la capacidad de procesar información visual, la personalidad se sigue manteniendo más o menos constante. Sí, con depresión, sí, con tristeza, sí, a lo mejor con indecoro, pero la personalidad continúa. Les voy a comentar un caso que alguna vez me tocó ver. Esta era una chica médico de 31 años de edad, casada, con un historial de salud impecable, con una vida normal. O sea, la cantidad normal de novios en la escuela, buenas calificaciones, en general una hija decente para la familia. Y un día le dio un virus en el área prefrontal. Empezó a carcomer ciertas áreas del cerebro, de la frente, que la hizo una persona con muchísimo líbido, mucho líbido, un líbido patológico. Tenía ganas de tener relaciones sexuales todo el día, todo el tiempo. Entre otras cosas, por ejemplo, ella comía de manera compulsiva. Entonces veía periódicos y tenía que masticar los periódicos y los comía. Agarraba los kilos de tortilla y les daba mordidas, no tortilla por tortilla, sino a todo el núcleo de tortillas. Su marido llega a consulta con ella después de muchos especialistas y llega al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que ahí es donde me toca observar el caso, o sea, conocer el caso, enterarme del caso, ¿no? Y resulta que el chico, pues la había cachado con muchas personas teniendo relaciones, pero era no porque ella lo deseara, sino porque ella de manera compulsiva lo necesitaba. O sea, no controlaba su líbido y era una persona que literalmente salía a la calle y buscaba tener relaciones con cualquier persona, con la persona que esté enfrente. Es una situación inoperable porque el virus carcomió esas partes y no se puede generar así el cerebro. Entonces, el equipo clínico lo que hizo fue recomendar métodos de planificación familiar y de protección. Entonces la chica siempre andaba con preservativos, y demás. Dices, oye Mauricio, los neuropsicólogos pueden resolver esas cosas y le pueden dar terapia. No, porque el área dejó de existir. El área que mantenía el límite entre la selección de tener una pareja y no, dejó de existir. Y cualquier persona era alguien que podía satisfacer. El esposo acabó muy cansado, o sea, debía tener relaciones 8 o 9 veces por día. Y era muchísimo, o sea, entonces el esposo tuvo que desistir del matrimonio y la chica se quedó bajo la tutela de la familia. Ese es como un caso moderno de Phineas Gate, ¿no? Phineas Gate fue el primer paciente que que puso las funciones ejecutivas dentro del aspecto de del manejo de la personalidad como tal. ¿Por qué? Porque era un trabajador de las vías de ferrocarriles, en donde estaba aplanando una vía, y una carga de pólvora hizo que el mismo tubo con el que estaba aplanando todo explotara y penetrara por su ojo y atravesara su cráneo, pero solamente la parte frontal. Los trabajadores, él lo llevaron a enfermería, le dieron antibióticos y logró salir del problema, o sea, no se murió por la explosión.
Nada, nada, nada en su cuerpo se alteró. Hay reportes de que su nervio óptico se tiró un poco y tenía un poco de estrabismo, pero no ocurrió más cosas. Podía ver, podía procesar, estaba bien. La familia de Piñas Gate reportaba que era una persona normal, un trabajador del ferrocarril, que amaba y temía a Dios, que iba a la iglesia todos los fines de semana, que era un buen padre. Y después del impacto y después de todas las situaciones de curación y de mejora, el muchacho reportó alejarse de la religión, ser una persona muy grosera, ser una persona muy agresiva, dar insultos a todas las personas que estuvieran a su alrededor. ¿Por qué? Porque las funciones ejecutivas destruyeron un área que se encarga de inhibir los impulsos. ¿Recuerdan cuando platicamos de los niños ferales? ¿Son niños qué, pro? Ferales. Mowgli en el libro de la selva, o las chicas que... Un niño feral es un niño que nace, que crece y se desarrolla en ambientes de mamíferos, de animales. Copian sus conductas, copian sus movimientos, copian su forma de comunicación, que no es una comunicación específica, no logran desarrollar lenguaje, y cuando llegan a ambientes humanos les cuesta desarrollar lenguaje y les cuesta tener como la convivencia con las áreas. Entonces, estos niños ferales son como el ejemplo de que muchas veces nosotros somos mamíferos que podemos adaptarnos a cualquier contexto cultural, sea o no humano, pero nuestra cultura hace que nosotros nos vayamos quitando todas esas situaciones muy animalescas, muy agresivas, muy mamíferas de nuestro ser. ¿Cuál es el trabajo de nuestros padres? Arruinarnos la infancia. Porque qué bonito sería comer helado, qué bonito sería atascarnos de cornflakes, qué padre sería nunca bañarnos y revolcarnos en toda la casa y jugar con los juguetes que tengamos. Pero, ¿qué hace nuestra mamá y nuestro papá? Nos hacen bañarnos, nos llevan a la escuela, nos dan una dieta de cosas que tenemos que comer que son feas. ¿Me explico? Los deseos primitivos, los deseos iniciales, los deseos animales, buscan eso. Buscan tener el desarrollo de nuestro placer, de nuestra satisfacción inmediata. Pero son los frontales los que permiten que nosotros tengamos un desarrollo muy claro y muy padre, como humanos dentro de una cultura, dentro de un entendimiento de reglas sociales. Y eso hace las funciones ejecutivas, hace que vayamos poco a poco haciendo el manejo de estas situaciones y tengamos la apropiación de lo que podemos considerar humanidad. Hay un ejercicio, las funciones ejecutivas no se desarrollan desde el principio, más o menos, de hecho, al principio tampoco tenemos tan desarrollada la visión, y el desarrollo va de atrás hacia adelante. Entonces, lo último que se desarrolla, lo último que madura en el cerebro es la parte frontal. Y hay un ejercicio. Quien tenga niños en casa, niños menores a 6 años, hágalo. Pongan un bol de dulces, una bolsa, pongan 3 bombones. Y díganle al niño de menos de 6 años, si te mantienes aquí 30 minutos, estos 3 bombones ya son tuyos. Los puedes tirar, los puedes comer, los puedes hacer lo que quieras. Si te mantienes más de 30 minutos sin comértelos, yo te voy a dar una bolsa de bombones. Y le enseñan la bolsa. ¿Qué creen que haga el niño? Se va a comer los bombones ahí. Y no importa cuánto, ni cómo, ni dónde pase, se va a comer los bombones. No tiene control, no tiene autocontrol.
Pero si el niño tiene 7, 8, 9 años, ¿qué creen que va a hacer? Se espera. Eso no es porque el niño sea grosero, eso no es porque el niño sea malo, eso no es porque el niño sea tonto y no se dé cuenta que de tener 3 puede ganar 10, 15, 20 veces más bombones. Es simplemente porque los mecanismos de control de funciones ejecutivas no están instalados, no están desarrollados en ese momento de esa persona. Y eso es como las cosas que se van descubriendo a partir del control atencional, del control ejecutivo, de la planeación, de la organización, de la flexibilidad. Continuamos con la presentación, por favor. Y son los cambios que más o menos estaban alrededor de la investigación en funciones ejecutivas. Esto es súper nuevo. Si la neuropsicología es nueva, esto dice, quítate que ahí te voy, es mega nuevo. Inhibición, cambio, control emocional, iniciación, memoria operativa, planificación, organización de materiales y seguimiento de uno mismo. Son conceptos que nos van a permitir estructurar lo que realmente va ocurriendo. Y si se dan cuenta, estas son características de la vida humana, son características del aspecto de expresión emocional que podemos tener a lo largo de nuestro desarrollo humano. Estoy en un trabajo y de repente me corren. ¿De qué manera voy a controlar mis emociones, pero también de qué manera voy a plantear los movimientos a seguir? Todo eso lo puede ver una función ejecutiva. Estoy con mi novia y de repente, boom, me engaña. ¿Y qué va a ocurrir? Observación a la inhibición, al cambio, a la planificación. ¿Por qué? Porque son cambios que te van ocurriendo en lo normal, pero no son cambios cognitivos, no es cuánta memoria tienes, ni cuál es tu capacidad de procesamiento del lenguaje, sino es de qué manera se encuentra estructurado todas esas características para observar de qué manera se responde o no a actividades de la vida cotidiana. Continuamos con la presentación, chicos. Vamos a ver esta parte. Pueden agruparse en varios componentes: las habilidades necesarias para formular metas u objetivos, las habilidades implicadas para la organización y planificación de los procesos, y las habilidades para la ejecución de los planes y anticipación al reconocimiento de las cosas. O sea, están, como nos decía René, a una característica y una capacidad que de organización. Se busca y se procura que exista una organización de estas características funcionales para su ejecución posterior o modificación de la ejecución. ¿Cómo se llama eso, chicos? Planeación de metas. Pues sí. Y chequen que la motivación que nosotros podemos tener alrededor de todo, lo que va a estar controlándolo es la función frontal, la función ejecutiva. Imaginemos que a Mijael se le da un trabajo y es manejar un microbús. ¿Le gustaría ese trabajo, Mijael? Sí. ¿Por qué? Pues andaría de aquí para allá y conocería lugares, eso. Pero si se dan cuenta... O sea, sí que es peligroso, pero sí me voy por la idea. Sí, salgo, me distraigo, conozco. Entonces, a lo mejor dentro de las características frontales de Mijael están lograr esa sensación, tener ese reconocimiento, buscar ese procedimiento. Y chequen que no ni siquiera fue de, oye, ¿y cuánto es la paga? Oye, ¿y de qué horario? Oye, ¿y cómo sería en qué ruta? ¿Cuál carro? ¿No? Que son situaciones básicas para obtener una formulación de cosas. Entiendo, estamos en un nivel hipotético.
pero todos esos detalles son las situaciones que nos permiten esta propuesta motivacional que generalmente la regula la función ejecutiva. Rocío, ¿tiene pareja? ¿Quién de las chicas no tiene pareja? Levante la mano, es para un ejemplo como el del microbusero de Mijail. No, no tengo, profe. Alejandra. Ay, no. Fue la primera que nos levantó. Alex. ¿Qué pasó? ¿Ha tenido novio? Sí, sí he tenido, pero ahorita no tengo. Perfecto. ¿Cómo es su chico ideal? Uy. No sé, profe, yo creo que una persona como que tenga carácter y decisión, que tenga bien establecido, no sé, como lo que él cree para que no vaya a pasar que yo llegue y cambie cosas, ¿no? Porque luego por amor cambian cosas y no, físicamente, pues sí, que esté atractivo, ¿no? ¿Qué más? No sé, profe, creo que ya. Quizás más cosas, pero en este momento no lo sé. ¿Cómo era su exnovio? Mi exnovio. ¿Era lo que usted planteaba en ese momento? Digo, claramente, No, porque terminaron. no era eso. Por eso fue que, pues mejor terminamos y no, como que a raíz de ahí, ya mis expectativas y estándares pues cambiaron, ¿no? Ya busco una cosa diferente. ¿Y qué creen? Alejandra nos está compartiendo más o menos uno de los dilemas que regularmente las personas vamos sobrellevando a lo largo de nuestras vidas en cuanto a la selección de parejas. O sea, nosotros queremos algo, pero ese que queremos no es lo que nos llega y nos tenemos que conformar. Perdón, debemos de buscar habilidades de adaptación y flexibilidad para lograr esas características específicas. En ese sentido, es buscar que la nueva pareja tenga ciertas características con las cuales yo pueda estar satisfecho y aún así podamos entablar un vínculo amoroso, un vínculo afectivo. Pero no siempre se da. Y aunque no siempre se da de la manera que esperamos, aún así las tenemos. ¿Por qué? Por muchísimos aspectos de regulación y control, de flexibilidad emocional, de solicitud de atención, etcétera, etcétera. Entonces dices, ok, en este tipo de decisiones sí existen características de exploración en función frontal que se podrían observar. Y las funciones ejecutivas se vuelven otra cosa más divertida. Continuamos, por favor. Y repito, el concepto lo van a encontrar en muchos lugares, también en la educación. ¿Por qué? Porque precisamente al estar buscando programas asistenciales, desarrollo personal, desarrollo humano, desarrollo de habilidades sociales, desarrollo de habilidades cognitivas en los infantes, lo primero que se va a buscar es desarrollar, sí, todas las áreas previas, pero la prefrontal y frontal para el desarrollo de estas habilidades aún más exponenciadas, que lo va a observar directamente la corteza prefrontal. Continuemos. Acabemos con el tema ya para que los últimos dos nos vayamos más rápido, ¿va? El día de mañana. Pasamos. Presentación. Ahora, lo observábamos y nos hacía el comentario Vania. ¿Es todo el cerebro? Sí, porque se involucra la memoria operativa, el habla, la autorregularización y todos los demás componentes que hemos visto. Hablando de ejecutivo, mencionamos que estas características son ampliables a las situaciones que están exponiéndose en ese caso. Entonces, esas características ejecutivas van a estar
organizando sí las áreas de memoria, sí las áreas de procedimiento, sí las áreas de habla, sí el control de emociones, etcétera, etcétera. Continuemos, por favor. Continuemos. Y Andersen lo que nos comenta es precisamente cuál es el sistema de control ejecutivo que está controlando alrededor. Y observan dónde inicia la magia. ¿Cuál es el primer eslabón del sistema ejecutivo? Control de atención. El modelo de atención. ¿Por qué? Porque ese modelo atencional es el que inicia todo. Chequen. Sistema reticular ascendente, o sea, estar despiertos, va a estar controlando el control atencional, o sea, la capacidad voluntaria e involuntaria de inhibir y mantener y sostener la fuerza de atención que tenemos en cierto objeto, en cierto proceso, y de ahí vamos a ir al procesamiento de la misma información y a la flexibilidad cognitiva, que nos va a permitir el establecimiento directo de una meta. Pero ¿se puede hacer como ese paso o no? O sea, ¿puede que del control atencional se llegue al establecimiento del objetivo o no? Sí, también de manera directa. ¿Por qué? Porque el objetivo puede ser algo muy primario, como que queremos tomar el refresco. Entonces no tengo que estar haciendo un procesamiento de información de qué refresco quiero, cómo lo quiero, ni, oye, yo deseaba Coca-Cola, pero solo hay Pepsi, simplemente es. ¿Me explicó? Algo más directo. Que son aspectos muy sencillitos en una estructura muy básica a referencias amplias sobre cuál es mi plan de desarrollo humano a los próximos 5 años. O a lo mejor en qué edad quiero casarme. O a lo mejor cuántos hijos voy a tener. O a lo mejor de qué forma voy a conseguir casa, si quiero coche, si quiero hacer una maestría, si quiero vivir en otro país, en donde el establecimiento de objetivos debe de pasar por muchísimos aspectos de procesamiento de información y de flexibilidad. Y todo eso lo regula el control ejecutivo. Siguiente. Y tenemos algunas alteraciones. El último que están mencionando es la panacea, es el todo, el síndrome disejecutivo. Yo lo he visto mucho, también es por mi área de trabajo, ¿no? Pero yo lo he visto mucho en pacientes que fuman marihuana. Las personas que fuman marihuana rompen una estructura de su cerebro, de su área prefrontal, que permite el iniciar actividades. ¿Han notado, han visto esos lugares, esas personas que a veces dicen nombre y yo lo haría mejor, nombre y a mí me saldría más padre, nombre, cuando yo lo haga todo va a estar como mucho mejor y mucho más bien? El problema no es intentar hacerlo, el problema es hacerlo. Pongamos un ejemplo. A ver, ¿quién puede molestar? Evelyn. Mande, profe. Imaginemos que su deseo es comprar un auto deportivo rojo del año impresionante. De esas cosas que sí o sí la voltean a ver porque el carro es extraordinariamente vistoso y llamativo. Ajá. Pensemos que es así su deseo, ¿no? Esa es su motivación, ese es su plan de vida. ¿Cómo lo podría lograr usted hoy? ¿Cómo lo podría lograr? Pues no sé, ahorita como estoy, primero sería pues terminar la universidad, ¿no? Y pues de ahí conseguir trabajo en lo que me especialice y pues
ir ahorrando hasta obtener la cantidad que se requiere, pues, para poder comprar el auto, ¿no? Ok, entonces notamos cómo Evelyn tiene una muy clara relación frontal entre su motivación, que es un automóvil, y el proceso, el procedimiento que necesita tener para lograrlo. ¿Sabes qué? Plan A, plan B, plan C, no es este año, va a ser en 5 años, entonces un ahorro de un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre teniendo en claro que me voy a gastar 2 millones de pesos en un automóvil, ¿no? Pero ¿qué creen? Una cosa es el deseo y otra cosa es el procedimiento para hacerlo. Las personas con uso de marihuana no tienen ese problema. Tienen el deseo, pero no tienen la capacidad para poder lograrlo. ¿Por qué? Porque estructuralmente su prefrontal no puede desarrollar planes. Y es una de las explicaciones sencillas para poder saber por qué una persona no puede desengancharse del uso de sustancias. Porque aunque lo quieren, porque en serio lo quieren, en serio lo desean, en serio son personas que están sufriendo constantemente por no poder seguir del consumo, quieren y saben cómo, pero no pueden hacer ese cómo. Y por eso a veces los tienen que internar, o a veces los tienen que anexar, o a veces los tienen que privar de su libertad, porque ellos no pueden saber cómo. Y Evelyn, ¿y por qué no lo roba? ¿Por qué no? ¿Por qué no se lo pide a su papá? ¿Por qué no se lo pide a algún conocido o desconocido a cambio de algo? Ay, pues, porque no soy como que de esa clase de personas. O sea, me gustaría conseguirlo por mis propios méritos. ¿Me explicó? Entonces, el síndrome disejecutivo, el síndrome frontal, muy probablemente imposibilite a la persona para entender que lo que Evelyn piensa y cree es lo correcto, es lo adecuado. Evelyn en su sapiencia nos dice, no, mira, o sea, es un ahorro, o sea, tengo que ahorrar para poder hacerme de estas cosas, ¿no? Súper, increíble. Pero hay muchas personas que con estos síndromes disejecutivos se meten y lo roban, o asaltan, o hacen cosas muy arriesgadas para poder obtener esa parte de su deseo o esa parte de su motivación. ¿Me explicó? Y por ello vemos asesinos, y por ello vemos personas que cometieron un gran error, o por ello vemos que personas que sistemáticamente están haciendo alguna atrocidad, alguna maldad. Continuamos. Gracias, Evelyn. Usted muy bien. Bueno, le podemos ir subiendo. Está bien bonito porque está bien cortita. Y dentro de las pruebas a ejecutar, esto sí es interesante. Hay una batería mexicana que se llama Banfe, ya está la versión 2. Está buena para poder hacer algunas exploraciones de las funciones ejecutivas. Siguiente, por favor. Estas son las pruebas clásicas de esta situación, la resolución de problemas matemáticos, sobre todo las que tengan que ver con aspectos reversibles. La parte de arriba, nena, por el Stroop. Ajá. ¿Ya les ha tocado hacer el efecto Stroop? Este es muy sencillo. No. René, lea lo más rápido posible. Permítame. Lea lo más rápido posible las palabras que están en el rectángulo. ¿Mande, Vania? Creo que no se escucha. ¿O soy yo? ¿Ya me escucha? ¿Ya me escucha? Sí, sí se escucha, profe. Sí. Súper. René, lea lo más rápido posible las palabras que se encuentran en la parte del recuadro amarillo. Ok. ¿Es el amarillo? Rápido. Me imagino que se refiere a los colores, ¿no? Sí, léalo. Okay. Es que no lo veo amarillo acá. Ok.
amarillo, azul, naranja, negro, rojo, verde, morado, amarillo, rojo, naranja, verde, negro, azul, rojo, morado, verde, azul, naranja. Usted tardó 7 segundos y pico para su lectura. Ahora, por favor, diga los colores de las cuales están pintadas las palabras. Híjoles, qué oso. Ok. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, morado. Verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo, verde. Tardó 15 segundos y fracción. ¿Por qué? ¿Por qué es brujería? Porque dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje a usted le enseñaron a poder leer palabras. Es un efecto bien curioso porque se rastrea hasta en el momento en el que nosotros podemos de manera automática leer. Una vez que aprendemos a leer, todo es lectura. Si nosotros podemos codificar esa palabra, la vamos a leer. No importa que ya la hayamos leído 10, 20, 30 veces, la vamos a leer. No importa que regresemos durante el próximo año a la misma estética, siempre tomaremos el mismo TV Notas y leeremos y releeremos las notas que aparecen en él. ¿Me explicó? Entonces la lectura se vuelve un proceso automático, muy, muy, muy primario, muy profundo. Es curioso, ¿no? Nuestro cerebro tiene un chip para leer, que es difícil de quitarlo y que viene en todos nosotros, salvo en las personas que tienen problemas para leer, claro está. Entonces, si se dan cuenta, el tiempo que hace Caballero es casi el doble, un poco más del doble que simplemente la lectura. Y en ese caso, logramos observar en este fenómeno o el proceso que se llama inhibición. Vemos cómo se inhibe para poder dar un procesamiento adecuado. Y por ahí tuvo algunos errores cuando dijo el amarillo, el azul en vez de amarillo, que era amarillo, bueno, que dice la palabra amarillo, dijo morado, violeta, aunque se observa que nada más estamos jugando con 4 colores, ¿no? No, con 5 colores. Bueno, más o menos de eso se trata el efecto y conforme menos habilidades atencionales tenemos, conforme menos habilidades ejecutivas tenemos, más tiempo nos tardamos. Siguiente diapo. Ya vámonos porque ya se acabó esto. El Wisconsin son tarjetas de clasificación, tenemos que ver cómo se va clasificando, cuáles son los criterios de clasificación y si podemos cambiar los criterios. A veces se le presentan tarjetas para que la persona pueda mantenerse en un criterio y vamos a ordenar. ¿Esas tarjetas cuántos criterios nos permiten, chicos? Los podemos clasificar por números, por figuras, por colores. ¿Por tamaño? El tamaño es técnicamente la misma. ¿Por orientación? Cantidad. Por cantidad, por el número, ok. Orientación, ¿no? Pues sería complicado a lo mejor. ¿Se entiende? En general son 3 criterios y la intención de la evaluación es, a ver, divide las cartas por número. Los unos con los unos, los dos con los dos, los tres con los tres, los cuatro con los cuatro. Van a aparecer unos bolita, van a aparecer 2 crucecita, van a aparecer 4 estrella. ¿Me explico? Y de ahí, de la nada, cambiar, switchear. Ahora clasifícalos por color y no importa, pero como ya tenemos una estructura de aprendizaje, una estructura de mecanización motora de una regla, cambiarla puede ser difícil. Y es lo que observamos en el proceso de la clasificación de Wisconsin. ¿Vale? Vamos a dejarla acá. Terminamos.
Si es conveniente, seguimos platicando de funciones ejecutivas. Chicas que lo hicieron muy bien, no les tocó un tema específico en el libro de Portellano, pero pudieron bajar muy bien la información. Hubiera sido conveniente que pudiéramos tener estructuras específicas. Por ejemplo, sí les hizo falta decir prefrontales y frontales, pero no pasa nada. Les salió increíble. Equipo de lenguaje y equipo de principios de rehabilitación, los hacemos trueno y lleva relampagué la próxima clase. Termino la grabación. Va, perfecto.